A ver, entonces ya sabemos que es difícil, pero siendo difícil valorar lo que hace el sector público, lo que hacen políticas y programas, no es imposible. Tenemos formas de acercarnos y les voy a recomendar una aproximación más directa que la de valor público, que es la que se está utilizando hoy para formulación, implementación y monitoreo y evaluación de políticas. Es decir, cuando usted, por ejemplo, construye indicadores, se les llama indicadores de desempeño. Cuando usted es parte de lo que se llama presupuesto por resultados, y en realidad le cuento que el nombre original en inglés es presupuesto por desempeño. El resultado es un subconjunto, lo voy a explicar de inmediato. Entonces, el desempeño no es una cosa etérea, se refiere a los logros tanto en bienes y servicios dirigidos a la población, digamos, los más tangibles, como aquellos fundamentales donde ustedes también son partícipes como parte de la función de administración de gobierno. Este es el resumen. El desempeño es una matriz de doble entrada. ¿Eso qué significa? Que cada vez que usted conversa sobre la efectividad de las políticas públicas, lo bien o mal que hacemos las cosas, usted siempre se va a referir a una dimensión y a un ámbito de control. Siempre. Si usted está conversando sobre la cobertura de vacunación, esa cobertura de vacunación se refiere a la dimensión de eficacia porque te han planteado un objetivo y se refiere al ámbito de control del producto. Entonces se encuentra en este casillero. Si en cambio queremos saber sobre la mortalidad infantil por infecciones respiratorias agudas, la dimensión es eficacia, pero ahora el ámbito de control se llama resultado. Si estoy preocupado por las operaciones de logística, la ejecución presupuestal, procesos. Es entonces esta la manera de aterrizar el desempeño, y esto es muy concreto, muy concreto. Las dimensiones, eficacia, lograr algo. Una cobertura, un número de personas atendidas. La eficiencia como indicador del valor del desempeño. Estamos hablando de al menos tres cosas. En general, hablamos de una relación entre lo que se produce y todos los que participan en esa producción como, entre comillas, insumos, costos, los recursos utilizados en esa producción. ¿Sí? Y las tres maneras más populares de medir la eficiencia concretamente son, número uno, el costo unitario. Costos unitarios de una vacuna, por niño vacunado, por hogar beneficiario del programa Juntos. Y tienes el presupuesto total del programa, lo gastado. Una parte de ese presupuesto ha llegado al ciudadano, pero de repente hay otra parte que ha sido administración. Entonces, costo unitario. 2, lo que se llama la productividad media. ¿Qué cosa es la productividad media? Tú tienes toda la cantidad de producción
las fiscalizaciones que realiza un inspector del trabajo, las fiscalizaciones que puede realizar una UGEL en educación. Tú puedes medirlas, el número de actividades de fiscalización realizadas, ¿sí? Y ese número de actividades realizadas lo divides entre el número de personas que trabajan en eso. Eso es productividad. También se le llama producto medio. Es un producto promedio. Todo lo que producimos dividido entre el número de personas que trabajan en eso. Productividad. Finalmente, 3, el porcentaje de gastos de administración. ¿Por qué el porcentaje de gastos de administración, si empieza a aumentar vertiginosamente, nos da una mala señal sobre la eficiencia cuando reconocemos todos que los administradores aportan, que en las entidades públicas necesitas el apoyo, necesitas que alguien realice planificación, gestión, logística oportuna? Sin duda, los administradores aportan, pero técnicamente, mientras más gastas en todas esas actividades de coordinación, gestión, administración, menos dinero directamente recibe el ciudadano. Aunque tú legítimamente me digas, y es verdad, que hay una serie de gastos de administración que van a ayudar a mejorar significativamente la calidad de los productos para el ciudadano. Si tú dices, somos la oficina de planificación y presupuesto y queremos ahora invertir en un sistema informático que permita medir los indicadores y hacer un monitoreo un poco más científico de nuestro trabajo. Si tú dices que eso puede aportar al bienestar ciudadano, es correcto, claro que es correcto, pero estrictamente el gasto de administración es un desvío de fondos desde la directa producción de bienes y servicios para el ciudadano, porque son actividades de apoyo. ¿Se acuerdan de la diferencia entre línea y apoyo? ¿Ah? O en realidad apoyo y la parte sustantiva, técnico-normativa la llaman en algunos ministerios, la función técnico-normativa. Entonces, ojo con esto, 3 indicadores populares para medir la eficiencia, y esto es práctico, y nos ayudan a tener algunos juicios, al menos preliminares, de valoración. Más ejemplos concretos. Si yo te digo que en promedio, voy a inventar los números, un parto atendido cuesta 5.000 soles en el hospital de Huancayo y 3.000 soles en el hospital de Trujillo, los costos unitarios son distintos, ¿no es cierto? Son distintos. Ya. Uno es claramente mayor que otro. ¿Cuál es más eficiente? ¿El de mayor costo unitario o el de menor costo unitario? A ver, pregunta elemental. ¿Ah? Ajá. Ajá. ¿Están todos de acuerdo? ¿O hay que tomarlo con pinzas? Vamos bien. En principio sí, siempre que los responsables de esa política pública, los implementadores, estén trabajando realmente bajo las mismas condiciones de contexto. ¿Se sigue el punto o no? En otras palabras, si al hospital de Huancayo llegan gestantes que padecen una mayor gravedad en sus casos o tienen que estar más tiempo hospitalizadas porque de repente la contaminación del río Mantaro, estoy inventando, la contaminación del río Mantaro causa que tengan unas condiciones distintas para recibir las medicinas y que eso signifique un día más de hospitalización, eso cuesta más. Y cuesta más
Y no es culpa ni mérito de los gestores, los médicos, enfermeras, técnicos, auxiliares, etcétera. No es culpa de ellos. Entonces hay que tener cuidado. No puedo decir automáticamente que el de menor costo unitario es el más eficiente. Eso solo es cierto cuando los bienes y los servicios son estrictamente comparables. Ahí sí. Cuidado. Lo que quiero señalar, ojo, es que sí tenemos que avanzar en esta dirección. La dirección en la que los quiero motivar es aquella de usar más información para tomar decisiones en política pública. Ese es el punto. Pero cuidado, hay que saber usar la información, porque de lo contrario es como darle un láser a un mono. Puede ser muy peligroso. Puede ser muy peligroso que si solo tienes la información de costo unitario y no sabes más sobre el contexto en que operan esos dos hospitales, decidas premiar al de Trujillo y de repente darle un bono al personal. Eso puede ser un error. Entonces, cuando en otros países se empiezan a introducir incentivos para mejorar la implementación de las políticas públicas, hay que hacerlo con cuidado, con mucho cuidado. Tienes que saber hacer comparaciones entre hospitales, pero tienes que entender esos elementos de contexto. A esos elementos de contexto, en política pública y también en gestión pública, los llamamos exógenos. Exógenos porque están fuera de control del implementador. Si no tomas en cuenta lo exógeno, tu valoración puede ser muy injusta e incorrecta. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado al usar la información. Hay que tener cuidado si en el futuro usted quiere mejorar el diseño de incentivos para el éxito en la implementación de políticas. Puede ser muy injusto entonces pensar que el de menor costo unitario es el más eficiente. Lo otro que quiero motivar es que usted necesita variedad de indicadores. Variedad para medir todas estas dimensiones. La economía es una de ellas y se refiere a la capacidad de generar y movilizar recursos. Ojo, es todo lo contrario a lo que se dice en el lenguaje cotidiano. Uno hace economía cuando ahorra. En cambio, en la implementación de políticas públicas, usted es exitoso en economía cuando usted cumple con lo programado, es decir, cuando ejecuta 100%. Pero también puede ser un incentivo muy perverso, ese es un lenguaje de economistas, muy perverso, estar todo el día enfocados en la ejecución presupuestal sin preocuparnos por la calidad de los bienes y servicios que ofrecemos a los ciudadanos, y corremos como locos a fin de año porque nos van a evaluar mal o nos van a juzgar mal si no hemos ejecutado 100%. Por lo mismo, usted requiere variedad de indicadores. Ejecución presupuestal 100% es algo lindo si es que usted también tiene eficacia, eficiencia, calidad, que es la otra dimensión de desempeño a la que le estoy dando un papel especial en la presentación de hoy. Y la quiero asociar con una característica de los productos. ¿Cuál es el punto? En los ámbitos de control se usa esa palabra, control, porque quien implementa políticas, ustedes los gestores, se usan varios nombres de ese tipo, tienen aspectos que manejan mejor porque están más cerca de ustedes, ¿sí? Lo más cercano son los procesos. Usted puede mejorar significativamente los procesos de administración financiera, de compra, de logística. Usted los puede mejorar
si tiene obviamente la voluntad y los recursos para ello, si las reglas de juego también se lo permiten. Y a continuación, el siguiente ámbito de control cercano a usted es el de sus productos. Pero los productos hay que entenderlos no solo como una cantidad de bienes y servicios. No, no es solamente que haya más niños asistiendo a la escuela, es también que la calidad del servicio mejore, ¿de acuerdo? La calidad pedagógica de los docentes. Entonces piensen que en este camino largo que recién ha empezado, llamado el presupuesto por desempeño y cualquier otra orientación, también existe la gestión por desempeño, tal vez Flavio les habló de eso, ¿no? En ese camino largo hay que preocuparse cada vez más de lo cualitativo, porque tiene que ver con algo que señalaba anteriormente. Lo que realiza el sector público para sus ciudadanos es muy intensivo en esfuerzo humano y por eso la calidad debe considerarse, valorarse, monitorearse y evaluarse. Y la calidad es tanto una valoración subjetiva de los ciudadanos, pero que se puede expresar estadísticamente en encuestas de satisfacción, como una valoración objetiva que complementa la anterior, es decir, con elementos técnicos, usted puede llegar a conclusiones que no necesariamente coinciden con la percepción del ciudadano. Un ejemplo, muchas veces me ha tocado evaluar políticas en el sector salud. Y cuando he hecho esos trabajos, me he preocupado por hacer encuestas a los llamados beneficiarios. Y cuando se trata de políticas o programas particularmente focalizados hacia la población más pobre, con fuertes subsidios públicos, muchas veces la población presenta un alto nivel de satisfacción. 85% de satisfacción, 90% de satisfacción, 95% de satisfacción porque trataron la infección respiratoria aguda del niño. Los mismos casos los sometes al análisis de un médico. Entonces el médico busca las fichas y estudia lo que hicieron con ese niño, si la decisión de medicación fue correcta, si la decisión de repente mandar a los padres a lo que se llama un nivel de atención de mayor complejidad, un especialista, si fue una decisión correcta o no. Esas son reflexiones que los técnicos pueden hacer y el ciudadano no necesariamente se da cuenta. Es muy difícil para el ciudadano valorar todo lo que le entrega el gobierno. Viviendas subsidiadas, pero un año después gotean, los materiales no son tan resistentes como uno pensaba, etc. También formas objetivas de valorar la calidad son certificaciones, cumplimiento de ciertas normas o estándares. ¿Los plazos que establece el TUPA serán suficientes? Más allá de ser una disposición legal, están técnicamente fundados en términos de asegurar a los ciudadanos que corresponden al mejor esfuerzo que se haría para atender los trámites. Yo no lo sé. Sí sé que son parte de las normas, eso sí. Lo que más nos interesa en la evidencia para formular, implementar y evaluar políticas son los resultados.
pero no debe quitar nuestra atención de todo lo demás. Ojo, porque es bueno tener un juicio justo sobre quienes trabajan en políticas públicas y considerar la variedad de dimensiones y ámbitos de control. Eso es lo que estamos proponiendo. Al final del día, a propósito de la reforma del presupuesto por resultados, tú no presupuestas los resultados. Tú presupuestas bienes y servicios que entregas al ciudadano y puedes costear razonablemente bien los recursos que utilizas para proveer esos bienes y servicios. Los resultados no son presupuestables. ¿Por qué? Los resultados ya tienen que ver con ciertos cambios en el ciudadano. Esos cambios, muchos de ellos son parte de la incidencia y el impacto de una política pública, pero también de decisiones que son del hogar, del productor agrícola, de la microempresa, del votante, y por lo tanto no son tan controlables directamente por quienes trabajan en la implementación de políticas. ¿De acuerdo? Los resultados entonces ya son cambios. Los bienes y servicios que entregamos en políticas públicas son productos. Los productos no han transformado nada. Un resultado es un cambio y se clasifican en dos: los intermedios y los finales. Los intermedios son cambios en comportamiento, cambios en certificación de los ciudadanos, cambios en actitudes, pero no necesariamente son el resultado final. Es decir, si resultado final se refiere a objetivos relevantes de política pública, si resultados finales son, por ejemplo, los logros educativos de los niños, la capacidad de los niños que asistieron en la escuela para insertarse con éxito en la vida, en la sociedad y en el mundo laboral, si esos son resultados finales que se podrían atribuir a una mejor política pública educativa, resultado intermedio es que se reduzca la deserción escolar. ¿De acuerdo? ¿Por qué ese es un resultado intermedio y no es un producto? A ver, usted es el alumno estrella. Parece lo mismo, ¿no? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. El gobierno, los gobiernos proveen bienes y servicios en el sector educación, ¿sí? Pero la graduación, que es la forma positiva de leer la no deserción, es un resultado intermedio. Ningún gobierno lo controla completamente, ninguno, porque allí hay una decisión de los hogares. Los hogares, por ejemplo, en ciertos sectores del país, tendrán que decidir cuando el niño empieza a tener la edad para trabajar, si lo mandan o no a la escuela, ¿sí? Entonces la graduación escolar va a depender mucho de decisiones de los padres y no solo de lo bien o mal que lo haga el gobierno. Ya no es 100% controlable ese resultado intermedio. Aún no es el resultado final en términos de bienestar ciudadano, pero creemos que es un resultado intermedio porque sin duda debiera contribuir a una mejor situación educativa y a una mejor situación de bienestar de las personas en lo social, en lo económico, el completar la educación. Pero es una decisión muy importante de los padres, muy, muy importante. Si ofreces a los agricultores un conjunto de medidas de apoyo
para incentivarlos a introducir el riego tecnificado, una cosa de moda. El riego tecnificado te ayuda a aprovechar mejor el agua y a no depender tanto de las lluvias. Y eso permitiría cultivar más hectáreas y una mayor productividad e ingresos agrícolas. Pero las hectáreas explotadas, cultivadas, dependen de una decisión del agricultor y no dependen 100% de los bienes y o servicios de asistencia técnica que les provee el gobierno. ¿Sí? ¿Se entendió el punto? Entonces, los resultados son lo menos controlable. 1. 2. Existen resultado intermedio y resultado final. Nos interesan más los resultados finales, pero préstele atención también a esos resultados intermedios. Y eso es el valor. Quiero motivar esta vinculación entre la teoría y la realidad de una política pública. ¿Sí? Quiero señalar con solo 2 casitos que no es lo mismo lo que un gobierno quiere lograr que lo que finalmente consigue, para seguir motivando esta visión integral de la política pública. Este caso es real. En un país cercano al Perú existe un mandato político en una ley que señala que las empresas que cuentan con más de 20, digamos, mujeres trabajadoras, deben habilitar las empresas un espacio para cuidar a los menores. Cuidar a una guardería, efectivamente. ¿Me entendieron? El objetivo de esa política, plasmada en un mandato legal, es mejorar la inserción laboral de la mujer y reducir la discriminación. Con el tiempo se ha ido demostrando que en realidad esa es una ley que, lejos de favorecer a la mujer, la perjudica. Es decir, que va totalmente en contra del objetivo de política pública. El objetivo es deseable, claro. Tenemos un acuerdo político de reducir la discriminación contra la mujer, excelente. Pero el instrumento de política que estamos usando puede ser malo, puede ser muy malo. Ahora bien, no se necesitaría demasiada evidencia, demasiados datos para entender que el solo análisis racional, a veces le llamamos teoría económica, pero lo diré de modo más sencillo, que el solo análisis racional indica que si empresas privadas comparan de alguna manera el costo relativo de contratar a una mujer y un hombre, si solamente estas guarderías se justifican por tener mujeres trabajadoras, quiere decir que desde la perspectiva de la empresa que contrata, en términos relativos, se hace cada vez más caro contratar a una mujer que a un hombre. En su momento, ¿qué les decía para solucionar el problema? Les decía, miren, que esto aplique por igual a mujeres y hombres. ¿Me sigues? Que aplique por igual a mujeres y hombres trabajadores o a mujeres y hombres padres. Y en ese momento ya no estás creando un efecto adicional que haga más caro contratar a una mujer que a un hombre. No, porque los hombres también somos padres, ¿no es cierto? Pero es elemental que un diseño de política bien intencionado puede ser muy malo. Hay muchos casos más. A veces los gobiernos quieren mejorar el acceso
de la población a la salud y dice el ciudadano accede gratuitamente, vamos a establecer qué tarifas vamos a emplear para pagar a hospitales públicos, hospitales privados eventualmente, cuando los gobiernos tienen la capacidad de comprar o de contratar a veces al sector privado. De hecho, el tema de los hospitales de la solidaridad es una mezcla público-privada, porque la plata la pone una entidad pública, pero contratando a privados para atender la salud de los beneficiarios de la atención que está a cargo del gobierno. Entonces esto puede ocurrir y en muchos países se ha visto que a veces esas buenas intenciones no coinciden con las proyecciones de cuánta más población se termina atendiendo. A veces no necesariamente, a veces se pensaba que la población atendida iba a aumentar en 70%, 80% gracias a estas políticas, y a veces ocurre que la población que llega a ser atendida solo aumenta en 40 o 50% o 30% para ese mismo presupuesto. Hay temas de información allí porque a veces los gobiernos desconocen sobre cómo son los comportamientos e incentivos de los médicos si ellos creen que pueden acceder a más recursos aumentando los periodos de hospitalización, en otras palabras, dándole más tratamiento a las personas y no necesariamente atendiendo a más personas. Tú dirás, Edmundo, pero eso cambia en el momento en el que le dices a los médicos en el sector público, te voy a dar más presupuesto ahora por cantidad, presupuesto por resultados, entre comillas, te voy a dar más presupuesto si aumentas el número de partos. Bueno, ahí el incentivo perverso va a funcionar exactamente al revés. ¿Me sigues? Te cambié la regla. Ya, quiero corregir una situación como esta y cambio de política y digo, de política para implementar esta estrategia de mejor acceso de la población a la salud y le digo a los hospitales y a los médicos, miren, pagamos por número de partos logrados. ¿Me sigues? Más bien, en ese caso, corres el peligro y además una tarifa fija, un promedio, 5.000 soles por parto. Si te cuestan más de 5.000, tu problema lo netearás o lo financiarás de aquellos partos que te cuesten menos de 5.000. Tremendo problema de incentivos ahora, porque más bien puede ocurrir que en ciertos hospitales o clínicas a la gente la manden a su casa más rápido. ¿Me sigues? ¿Sí? Estoy aprovechando para contrabandear lo siguiente. En esta integralidad de formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, usted no puede ser tan inocente de creer que sabiendo preparar un marco lógico ya garantizó el éxito. Lo más importante no está escrito en el marco lógico y es el diseño institucional de los incentivos, las reglas de juego. Las reglas de juego son fundamentales. El gobierno tiene en cada uno de sus sectores la capacidad de establecer reglas. No es cierto per se que un hospital público sea peor o mejor que una clínica privada. No hablemos solo de salud, pero quiero que se queden con esta idea. Per se no es cierto. Depende de las reglas de juego. En otros países, por ejemplo, han permitido que en el sector educación, donde hay un bien meritorio, educación escolar, el gobierno lidera la política pública de acceso a la educación escolar, pero transfiere al sector privado plata.
transfiere presupuesto. ¿Cómo así? Funciona como la idea de un cupón. El gobierno sigue poniendo la plata, pero ahora los padres eligen a qué colegio privado mandan a su hijo y el llamado subsidio público va a esa escuela. Y si los padres deciden cambiar a su hijo de escuela, entonces ese subsidio público se va a otra escuela. ¿Me entienden? ¿Me siguen? ¿Sí? Ese subsidio en algunos países ha causado un problema. Cuando el subsidio es un mismo monto y se transfiere por igual a una escuela, independientemente de si el niño es más complicado o no de educarse, y cuando los padres van a elegir, tomando en cuenta información sobre los resultados de los puntajes de los colegios en una prueba que le toman a los niños, acá hay un censo educacional escolar, no sé si conoce el censo escolar, ¿ah? La evaluación censal. Entonces, en otros países la evaluación censal permite que además los padres usen esa información para ver si su escuela es buena o no tan buena, ¿sí? En ese contexto, una vez más, los incentivos te pueden llevar a que las escuelas privadas que están tratando de maximizar su beneficio económico, lucro legítimo, tiendan a preferir a los alumnos que, entre comillas, le cuestan menos y evitar o discriminar a los alumnos que les pueden costar más. ¿Me sigues? ¿Y qué ha ocurrido en otros países? Votan a los alumnos problemáticos y no les dan nuevas oportunidades. Cuando toca la evaluación censal, hacen que falten. O hacen que falten o tienen algunos mecanismos medio tramposos, ¿ah?, para soplarles la respuesta, se los preparan para que les vaya mejor. El mundo de la implementación es el mundo de los incentivos. Entonces, desde que usted diseña o formula, tiene que preocuparse por esos detalles que no están en un marco lógico y que se refieren a las reglas del juego. Las reglas del juego son las que definen los incentivos a hacer bien o a hacer mal las cosas. No hay una ideología que diga lo público es mejor o peor. Lo veo así, independientemente de que hagas mal o bien las cosas. Pero transitar a una evaluación individual en el sector público es complejo, es sumamente complejo, tan complejo como un número mágico que deben conocer. No hay censo de trabajadores de gobierno. La única proyección que hoy tenemos es la de la Encuesta Nacional de Hogares, según la cual trabajan en el sector público, ¿cuántas personas más o menos? Al ojo. ¿Ah? En todo el sector público, considerando estas 2.700 entidades, hablamos de aproximadamente 1.500.000, 1.400.000, son proyecciones a partir de la muestra de la ENAO. Proyecciones. Entonces, evaluar individualmente a cada uno es casi imposible. Pero los incentivos tienen que cambiar de alguna manera. Esta figura, que les debe parecer muy rara, la quiero utilizar a propósito, es una gentileza de los amigos del Laboratorio de Lucha contra la Pobreza, es una institución internacional. Esta figura es linda. Refuerza la idea de que no da lo mismo tener un objetivo deseable y diversas formas de plasmar políticas y programas para lograr ese objetivo. Ese es el punto.
¿Sí? Entonces, imagine usted que hay un objetivo concreto referido a la deserción escolar. O léelo en términos positivos. Quiero aumentar en un año, en promedio, la asistencia a la escuela. ¿Ya? Quiero aumentar en un año la asistencia a la escuela. Ese es el objetivo. Entonces, esto es el costo por año adicional de educación inducido por cada política o programa. Acá el programa es un término mucho más acotado. Hablemos de los programas. ¿Cuál es el tema al ojo? Que en un caso, este es el programa Juntos Mexicano para primaria. Se llama Progresa, y después cambió de nombre, Oportunidades. En el programa Progresa, cuando se llamaba así, se calculó en $6,000 el costo de aumentar en un año más la asistencia a la escuela. Un año más cuesta $6,000 en primaria, 1,000 en secundaria, mucho menos. Mucho menos. Un profesor adicional, a veces nos faltan maestros capacitados, cuesta muchísimo menos, $58. 58 contra 6,000. Esto es para dramatizar. Dramatizar que tenemos muchas formas de intervenir ahora para lograr un objetivo deseable. Y debemos tener la responsabilidad de conocer la evidencia para elegir las formas de intervención más adecuadas. ¿Me siguen o no? No da lo mismo $6,000 que 58 para un mismo logro. Para un mismo logro. Hay sin duda un error en esta figura, un error porque no es directamente comparable un programa en México con uno de la India, con uno de Kenia o uno de Madagascar. No son directamente comparables, pero esto es para hacernos una idea. Y que incluso formas medio despreciadas o menos convencionales como suplementos de hierro y desparasitación de los niños, motiva mucho a sus padres a mandarlos a la escuela a bajo costo. Por solo $29 aumenta en un año más la asistencia escolar en comparación con otras alternativas mucho más caras. En el extremo, esta es la más graciosa de todas, un programa que se basó en darle información a los padres. Me gusta el ejemplo porque varios de ustedes tienen que ver con promover mejores decisiones de los ciudadanos en un contexto de imparcialidad, evidentemente. Solo informar a los padres, concentrarse en ellos y explicarles lo que ganan ellos y sus hijos en el futuro con una mejor educación y con asistencia a la escuela. A eso se le llama información sobre los retornos de la educación. Eso puede generar un tremendo impacto. En otras palabras, cuesta solo $2.50 con ese tipo de programa aumentar en un año la asistencia a la escuela en comparación con uno que cuesta $6,000 para el mismo logro de un año más de asistencia a la escuela. Así de dramático lo planteo a propósito. Hay una palabra mágica que todavía no se usa mucho en nuestras políticas públicas.
Está escrita ahí en inglés. Se llama costo-efectividad. Costo-efectividad quiere decir que usted puede tener un objetivo de política y varios programas alternativos que son o sustitutos entre sí o complementarios para lograr ese objetivo, y que no da lo mismo. No da lo mismo. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Desayunos o comidas para los niños. Saber que hay un profesor adicional y que los padres sepan entonces que van a mandar a sus hijos y que hay un maestro. Y que hay un maestro. Porque también ocurre que puede haber poca asistencia a la escuela, no sé cuánto conocen ustedes el interior del Perú, porque en ciertas zonas rurales alejadas los profesores son de 3 días. Solo van 3 días y de hecho algunos los llaman profesores de miércoles. ¿Ah? Sí, profesores de miércoles. Esa es una situación bien común, bien común. Entonces miren que no da lo mismo. Y esto ya no es una cuestión técnica, es una cuestión ética. Y esto es lo que yo llamo un ejemplo del enfoque racional. No hay que tenerle miedo a la palabra racionalidad. Si usted empieza a tener mejor evidencia sobre la eficacia de lo que hacen las políticas públicas y de lo que pueden hacer políticas o programas alternativos para lograr un mismo objetivo, usted se quita una venda de los ojos, ve la luz. Aleluya. Me he querido detener más en estos temas porque en adelante, además de ser un curso muy breve, yo dicto todo esto en 20 horas. ¿No? En una versión reducida y en un semestre en la Universidad Católica. El punto acá es que usted sepa que parte de esta información no es algo esotérico. Justificar que existe un problema de los ciudadanos. Usted puede encontrar datos sobre la falta de acceso de los ciudadanos a ciertos servicios públicos. Usted puede caracterizar un problema y medir la incidencia de un problema en distintas áreas geográficas. Usted puede buscar las evidencias sobre el impacto o la efectividad de otras políticas y programas alternativos en distintos países, como para hacerse una idea. Y con esas ideas puedes hacer cambios sorprendentes, puedes hacer mejoras significativas. Claro, también necesitas un sector público más flexible, en el sentido de poder adaptarse a los cambios. La disponibilidad de evidencia la ilustro con otro ejemplo del país. Durante los últimos 6 años, el gobierno ha gastado cada vez más en un programa muy bonito que trata de luchar contra la desnutrición crónica infantil. Le llaman el programa articulado nutricional. En la primera etapa del programa, el programa se basó fuertemente en la combinación de nutrientes, controles de crecimiento y desarrollo del niño, vacunas, orientación y consejos para los padres, es decir, un conjunto de intervenciones centradas en el sector salud. Temas de incentivos y de economía política, como les llamamos. Obviamente, en esa primera etapa, quienes diseñaron y pensaron el programa fueron médicos. Hoy la evidencia ha permitido descubrir algo elemental, que si
no hay agua potable, la desnutrición crónica infantil no se va a reducir. Pura evidencia. Entonces, ahora el programa no tiene un gasto tan sesgado solo a lo médico y ahora la intervención completa incluye obras para mejorar el acceso al agua limpia. ¿A ustedes les parece elemental? Pero ese conocimiento de evidencia se ha construido después de 6 años, 7 años, y después de haber hecho algunos ajustes en cuanto a la dirección y coordinación de las políticas. En realidad es un ajuste que ha hecho el MIDIS en su nuevo rol rector de programas sociales. Quiero simplemente dejarles 2 reflexiones para la última parte de este análisis básico sobre la formulación de políticas públicas, ¿sí? Uno de ellos es el que tiene que ver con la diferencia entre lo que los economistas llamamos un mercado que funciona bien y todas sus fallas. Y ahí les dejo de tarea revisarlo. Esto es algo sumamente simple. El punto es que hacer política pública es complicado también, porque no es un mercado, claro, pero cuando un mercado funciona bien, no siempre ocurre eso, evidentemente, para todos los bienes y servicios que necesitan los seres humanos, incluyo al gobierno, las cantidades son las correctas porque esa situación de competencia lleva a maximizar el bien colectivo, y el bien colectivo es la diferencia entre la valoración que tienen los ciudadanos, a eso le llamaban demanda, y el costo social de producir los bienes y servicios que necesitamos. Cuando no se da esa situación de mercado perfecto, empieza a haber fallas, empiezan a darse entonces monopolios, abusos de poder de mercado, falta de una serie de bienes importantísimos como los bienes públicos, donde no se pueden aplicar estos criterios y por lo tanto un rol para el gobierno y las políticas públicas, problemas de información, externalidades y contaminación como una de sus manifestaciones más negativas, y todos estos problemas llamados fallas son un tema lindo para entender la mayor parte de lo que usted hace. La mayor parte del trabajo de ustedes en sus entidades públicas tiene alguna de estas motivaciones. Abordar alguna falla de los mercados porque los mercados no pueden satisfacer todas nuestras necesidades con la cantidad correcta. Entonces, pueden revisar eso, ese es un punto. Me quiero detener un momento aquí. ¿Qué cosa es la información asimétrica? Vale la pena dedicarle un instante, porque este es un problema que tiene el sector privado y quizás más aún el sector público cuando trata de hacer funcionar políticas. La información asimétrica significa que en muchas relaciones humanas hay una parte que sabe más que la otra. ¿Ya? Quédense con esa idea. Una parte sabe más que la otra. Si ustedes en el sector público están en un proceso de contratación de personal y están a cargo de seleccionar, ustedes quieren seleccionar a un profesional muy competente y tienen una idea de lo que debería pagársele a alguien con alta calificación y a alguien con baja calificación. De repente alguien con alta calificación merece una remuneración de 6.000 soles y alguien con baja calificación una remuneración de 3.000. Pero cuando usted selecciona no siempre sabe quién es el más capaz. ¿Me sigues? En otras palabras, si tu postulante es uno que merecería 6.000 o uno que merecería 3.000.
Si tú no sabes, estás en desventaja de información y ese hecho te puede llevar a equivocarte. Te puede llevar a decir, como no sé si el talento de este ser humano vale una remuneración de 6.000 soles mensuales o una de 3.000, démosle algo en el medio, ofrezcámosle algo en el medio. Si ofreces algo en el medio, lo más probable es que eso cause un gran problema, que es el siguiente. Pueden verse desalentados a participar los de más capacidad y talento. ¿Me sigues? Porque si entre 6.000 y 3.000 elegiste 4.500, de repente por 4.500, los que son tromes, que saben que merecerían ganar 6.000, no van a postular. Eso se llama selección adversa. Tú de manera adversa a tus intereses eliges mal. Eso ocurre a cada rato, en el sector privado y en el sector público también. A cada rato, ¿me sigues? A cada rato hay selección adversa. Cuando hay un problema de selección adversa, esto es importantísimo en política pública y en particular en implementación. Cuando tienes este problema, necesitas urgentemente buscar más información, ¿no? Muéstreme más antecedentes, saber, pase por una prueba de selección exigente, rigurosa, claro, para buscar señales, es decir, para que se empiece a revelar algo de la verdad y pueda saber quién es mejor, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Enrique? Enrique lo sabe muy bien. Enrique es gerente público. Esos mecanismos, pruebas adicionales, son fundamentales para tratar de corregir la selección adversa. En el mundo privado también ocurre a cada rato y por eso para ciertos servicios alguien te ofrece una garantía. ¿Quién te ofrece una garantía? ¿El bueno o el malo? El bueno, para que tú lo reconozcas como bueno. Entonces el problema de selección adversa está presente en un montón de situaciones. Pero más grave en el sector público es un problema que se llama riesgo moral. Tú ya contrataste a alguien, pero no observas directamente su esfuerzo. Y al no poder observar directamente el esfuerzo del ser humano, te cuesta verificarlo y te cuesta escribirlo en un contrato. No puedes diseñar incentivos, te va a costar que el pago de un ser humano, el legítimo pago por el esfuerzo, sea realmente contingente o dependiente del desempeño, del aporte que uno realiza, porque no lo puedes medir, porque te cuesta observarlo. Ese es el problema de riesgo moral. ¿Y por qué es un tremendo problema? Porque día a día en muchas relaciones humanas dependemos del esfuerzo de otro, cuyo esfuerzo no observamos. Si usted contrata a un abogado, ¿el abogado realmente hace que tu juicio dure todo lo que debe durar? Contratas a un mecánico, ¿realmente el mecánico te aconseja cambiar las piezas que necesitan cambiarse? No necesariamente. Esto es gravísimo. Y es grave y además en el sector público está en todos lados. Está en tu relación cotidiana con tu jefe o con tus subordinados. Está en las relaciones entre distintas entidades públicas. ¿No se supone que en el marco de la descentralización le hemos transferido ciertas competencias a otros niveles de gobierno? Y se supone que el gobierno central en sus sectores ha mantenido cierta función de rectoría en las principales políticas públicas sectoriales. Sí, ha mantenido una función de rectoría. Pero ¿cómo sabe ese rector que aquel a quien le delegó una función hace su mejor esfuerzo, sea este un gobierno regional, un gobierno local? ¿Cómo sabes tú, votante, si los congresistas que elegiste hacen
su mejor esfuerzo para servirte a ti que votaste por ellos. ¿Me entiendes? Esa asimetría de información sobre el esfuerzo es el problema fundamental de implementación de políticas públicas y ojalá se incorpore desde el diseño. Aquí. Y lo último que quiero mencionar, varios de ustedes son expertos en el marco lógico, es que incorporen ciertas palabritas. Entender que en el diseño racional de políticas y programas hay que identificar un problema. Un problema es una necesidad de los ciudadanos. Hay que buscar los datos para justificar que ese problema existe y que su política tiene sentido mientras exista ese problema o necesidad. Claro, políticas y programas pueden ser permanentes, sin duda. La población, por mandato y rol de políticas públicas, tiene acceso a ciertos servicios de salud y educación de los cuales el gobierno es responsable. También a los servicios de los organismos del sistema de administración de justicia. Sin duda, ya hay políticas y con sus intervenciones o programas específicos que son permanentes, pero en todos los casos usted necesita tener claro el problema o los problemas fundamentales. Y ese diseño va a corresponder en el marco de la racionalidad a que usted piense, de acuerdo a la motivación que les traje hace un momento, en cuáles son las intervenciones más efectivas. Sin duda hay enfoques políticos y eso es legítimo. El punto es que tiene que haber un diálogo con esta mirada más racional sobre el diseño de políticas, donde usted ahora se pregunta por la efectividad de distintos programas o intervenciones y a partir de eso elige lo que le parece mejor, lo que parece mejor para lograr resultados para el ciudadano. Entonces, en los materiales que van a recibir están estas definiciones, las pautas que hoy se usan en el Ministerio de Economía y Finanzas para la metodología de los programas presupuestales, que en realidad es una reelaboración del viejo método del marco lógico. Y les estoy transfiriendo una serie de manuales sobre diseño de marcos lógicos si alguien quiere repasar, porque sigue siendo una herramienta bien útil. Sigue siendo una herramienta útil. Ojo, para mi gusto, primero es todo este diagnóstico que usted debe hacer con sus equipos técnicos, quizás con algún consultor, no lo sé. Nunca externalice todo esto completamente, porque usted pierde la capacidad de apropiarse de sus políticas. Ese también es un tema de incentivos. En la primera etapa de los programas estratégicos, el razonamiento fue: las entidades públicas suelen elaborar de manera poco técnica sus programas o políticas porque tienden a repetir lo mismo, digámoslo en términos directos, tienden a mantenerse en una suerte de zona de confort, como dicen otros profesionales. Entonces, para esto vamos a externalizar completamente el diseño de programas y políticas que sea totalmente tecnocrático y que consultores externos elaboren todo. Las matrices, la intervención con el modelo causal, absolutamente todo. Eso es un error, porque al final del día, quienes después van a ser responsables de la implementación y de lograr los resultados para el ciudadano son los sectores. Pues. Si no tienen ni idea o no entienden lo que deben implementar, no va a funcionar. No va a funcionar. Y no tengo problemas en comentar esto porque cuando volví al Perú trabajé esto en el MEF y participé en vigorosas discusiones técnicas donde yo defendía esta posición. Y
y hay que defender las posiciones de manera abierta, leal, y estas cuestiones son también de diseño institucional. Lo que uno tiene que hacer no es quitarle a los sectores la responsabilidad de diseñar políticas y programas y traspasarla a un MEF, no. Y yo estaba en el MEF y decía, no, hay que fortalecer a los sectores. Hay que fortalecer la capacidad de diseño de los sectores y más bien mejorar los incentivos. Y más bien mejorar la forma en que evaluamos y medimos la efectividad e impacto de las políticas públicas para saber quiénes lo hacen mejor. Pero no les vamos a quitar lo que es su responsabilidad por desconfianza para después, toma, logra resultados, aquí tienes tu PPR, hazlo. No. Y eso sigue siendo polémica. A veces aparecen opinólogos que dicen que los programas presupuestales son un empeoramiento de las cosas. Porque le han devuelto a los sectores la responsabilidad de diseñar sus programas y políticas. Nuevamente aquí el tema es de incentivos. Si es cierto siempre que desconocemos el esfuerzo de los demás, eso siempre es cierto, la solución no es quitarle su responsabilidad. La solución es mejorar el diseño de reglas de juego y de incentivos, nuevamente. Entonces, y con esto ya nos despedimos, encontrarán en su manual algunas recomendaciones básicas para profundizar, si es que quieren, en lo que es un marco lógico. No solamente hay que tener un diagnóstico de un problema, y eso ojalá con datos estadísticos, entender si usted tiene un problema donde se requiere una intervención universal o una más bien focalizada. Quienes tienen menor acceso a la información sobre procesos electorales son etnias amazónicas. Vamos a crear un programa especial para que se motiven y se informen mejor antes de votar. Estoy inventando. Entonces usted puede identificar si su problema requiere algún criterio particular de focalización o si va a ser universal. Y por lo tanto no es lo mismo una población potencial, que es la que presenta el problema, que una población objetivo, que es aquella a la que usted va a atender. Y después lo último ya es que usted trabaje simplemente una estructura encadenada de objetivos, donde lo más elevado se llama el fin. Pero Edmundo, esto es nuevo. Si seguiste bien lo que conversamos antes, es la historia de los resultados finales. Si usted está pensando correctamente un programa que es una intervención más acotada en el marco de una buena política pública, su fin es contribuir a un objetivo deseable de política. En salud, educación, materia electoral, justicia, vivienda, saneamiento, electricidad, etc. El propósito es más bien la forma en que se plasma un resultado más específico. Los componentes es una forma de llamar a los productos, a los principales bienes y servicios que usted entrega a los ciudadanos, y bueno, las actividades, una desagregación de los mismos. Que ojalá estén sustentados, lógicamente, en estas evidencias sobre causalidad, sobre experiencias de otros países, para descartar lo que no funciona y ojalá poco a poco quedarnos con lo que funciona o con lo que puede funcionar, porque en las políticas públicas es legítima la innovación. No es que la evidencia nos haya dicho todo, al contrario, nos falta todavía mucha evidencia. En el Perú estamos casi en pañales en construcción de evidencia. Y lo que ha funcionado bien en México o en Madagascar, como en la figura anterior, no tendría por qué funcionar bien acá. Así de simple. Pero es legítimo que usted prometa que en el futuro habrá más evidencia y se comprometa después a registrar esa evidencia. Los indicadores deben ser
formas concretas de medir estos logros y voy a hablarles un poquito más de los indicadores en la sección de monitoreo y evaluación. ¿Sí? Y disculpen que estoy motivadísimo y no hay tiempo para tanto material, pero espero que aunque sea algunas ideas centrales hayan logrado transmitirse, ¿sí? Pero ¿cómo traspasas? No hablemos de nombres de entidades. ¿Cómo le traspasas más responsabilidades a entidades de gobierno que se llaman subnacionales? Es el nombre legal. ¿Cómo les traspasas esas responsabilidades sin capacidades? ¿No es cierto? La descentralización necesita capacidades. No solo tienes que transferir una responsabilidad, también recursos para poder cumplir con esa responsabilidad. Pero esto es como el huevo y la gallina, porque lo que les estoy diciendo es que en el Perú no hemos tenido formas de construir evidencia que trate de reducir esta asimetría de información. ¿Me entiendes? En otras palabras, ¿qué es primero? Darle a los gobiernos subnacionales recursos para que logren resultados o que primero muestren resultados para traspasarles más recursos. Es como el huevo y la gallina y las bases entonces son nuevamente incentivos, tener mecanismos básicos, sólidos de evaluación. Porque la generación de evidencias, maestro, creo yo que es la clave. Es lo que va a hacer la diferencia, es lo que va a permitir, ojalá que en el futuro tengan más recursos, cada vez más, tanto quienes lo hacen mejor como quienes necesitan reforzamientos específicos para hacerlo mejor. Para eso sirve la evidencia, ese es el mensaje. No se trata de culpar a una institución en particular. Además, creo que tampoco es fácil el desafío de traspasar responsabilidades en un Estado históricamente centralista, ¿me sigues? Donde te cuesta soltar el control de todo. Y dos, no puedes soltar el control de todo cuando no tienes información para evaluar. Y donde no sabes si la asimetría de información puede terminar jugando en contra de los objetivos de política pública nacionales, porque a lo mejor los gobiernos locales, regionales, aún teniendo más recursos, no hacen su mejor esfuerzo. ¿Se entiende la complejidad del problema? En descentralización, a esto se le llama los costos de delegación, ¿sí? También se le llama costos de agencia. Significa que si tú traspasas responsabilidades, tu asimetría de información es mayor con respecto a aquel al que le traspasaste esas responsabilidades. Y si hay 1834 gobiernos locales, te va a costar mucho más verificar si lo están haciendo bien o si le están sacando la vuelta al país. Entonces, los problemas van en las dos direcciones. ¿Me sigues? En un contexto en el cual la lógica es el centralismo y o la desconfianza, el desafío es mayor para transformarlo en un conjunto de incentivos positivos. Pero tienes que tener evidencia primero. Yo lo veo así. Y sí hay que ir generando esas confianzas sobre la base más científica de mejorar políticas públicas. Sí, evidencia son indicadores, evaluaciones. Vamos a hablar de eso un poquito más en la última clase, pero como ven, advertí que no puedo trabajar esto de manera linealmente, porque ustedes son gente inteligente y merecen mucho más. Eso. Gracias por su paciencia. Si quieren nos quedamos hasta las 11 de la noche, pero el joven camarógrafo debe ir a dormir también. Ya. Yo no
tengo una lectura favorita, ¿ya? Hay un manual de marco lógico que es parte de toda su bibliografía, que creo que aterriza varios de estos temas. Los autores son Córdoba y Aldunate. Recuerden esos nombres porque David les va a entregar a cada uno un CD con un montón de lecturas divididas en 3 carpetas, una sobre aspectos de formulación, otra sobre aspectos de implementación y otra sobre monitoreo y evaluación. Y dentro de cada carpeta hay 10 a 15 manuales extensos, algunos estudios de caso, cosas bien bonitas, como para que les quede de recurso y los motive a seguir profundizando, ¿de acuerdo? Entonces van a tener bastante material, pero por ahora les recomendaría esa lectura. Ese manual de marco lógico de Córdoba y Aldunate es bastante integral en abordar estos problemas. Que tengan una muy buena noche, queridos alumnos. Nos vemos el 8 de abril.